Hola a todos y todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Actualizando el Medio de Radio F5. Nos estás escuchando en vivo a través de Radio Frecuencia Renca 107.5 y también en su página web www.frecuenciafm.cl. También recuerda que nos puede escuchar de forma diferida a través de todas nuestras plataformas de audio, Spotify, iVoox, Apple Music y YouTube. El día de hoy vamos a conversar respecto a todo lo acontecido el domingo pasado de una forma mucho más analítica sobre cómo está confeccionada la Convención Constitucional, cómo afecta esto a los partidos políticos, quiénes son los ganadores, quiénes son los perdedores y todo lo que aconteció después del día domingo. Mi nombre es Ariel Flores y como siempre me acompaña mi panel de especialistas. Vamos a partir por Vanessa Marín. ¿Cómo estás? Hola Ariel, muy bien, muchas gracias. Emocionada de lo que vamos a estar conversando el día de hoy. Muchas gracias, Vane. Y también, Gabriela Piña. ¿Cómo estás? Hola Ariel y también hola a todos nuestros auditores. Aquí estamos listas con todos los datos para hacer este súper análisis de las elecciones. Gracias, Gaby. Y por último, pero no menos importante, Tamara Molina. ¿Cómo estás? Hola Ariel, bien, gracias, aquí preparada para partir con este super programa, como decías tú, analítico de todo lo que se viene para el futuro de nuestro país con la redacción de la nueva Carta Magna. Muchas gracias, Tami. También desde allá mandarle un saludo a nuestra otra compañera que no pudo estar en el programa del día de hoy, que es Amaya Belis, que tuvo compromisos fuera de este programa que no pudo venir a participar el día de hoy. Bueno, chicas, ya vamos a partir un poco comentando, ya un poco partiendo con la opinión, después vamos a ir un poco con los datos de cómo ustedes ven la convención como el armado de esta convención constitucional, que desde ya le anunciamos que la derecha no consiguió el tercio, solamente consiguió 38 convencionales constituyentes la derecha, pero teniendo un poco de margen respecto a los independientes, como hemos nombrado en programas anteriores, que no sabemos muy bien los lineamientos de un porcentaje de ellos, así que puede ahí haber una discusión. Vane, voy a partir contigo respecto a cómo ves cómo está armada esta convención constitucional después del día domingo. Bueno, en primera instancia quedo bastante feliz con cómo se vio reflejada finalmente la aplicación de la paridad dentro de las candidaturas, perdón, dentro de las elecciones finales para los constituyentes. Y sé que todavía no vamos a partir con los datos, pero siento que es como necesario mencionarlo ahora. La convención finalmente con la paridad quedó conformada por un 49,7% de mujeres y un 50,3% de hombres. En cuanto a las listas, también quedaron bastante representadas en primera instancia con la elección, en el fondo, por ejemplo, 68% para la lista de Apruebo Dignidad, un 67% de representación de mujeres para la lista del pueblo y así hasta la mínima en que estaríamos hablando de 16% para unidad constituyente. En el fondo, en primera instancia yo quedo bastante contenta con esta representación paritaria y eso, para que sigan hablando las chicas. Sí, es súper llamativo esto que sin la paridad de género habría más mujeres que hombres en la convención Ujú. constitucional. Algo que está fuera de todo pronóstico y siento que esta convención está fuera de todo pronóstico en muchos sentidos. Partiendo por el tema como que plantea la Vane, que cómo se reflejó esta paridad y que si es que no hubiera habido, hubiéramos tenido más mujeres que hombres. Vane. Sí, como tú bien decías, encontré el dato y serían, en el caso de que no aplicara este tema de la paridad, serían en total 84 mujeres y 71 hombres. Excelente, muchas gracias, Vane. Gaby, ¿qué datos tienes para aportarnos y cómo desde tu perspectiva crees que quedó confeccionada la Convención Constitucional? Bueno, yo, al igual que la Vane, creo que quedé muy conforme con los integrantes de esta convención constitucional. Considero que este protagonismo que tuvieron los independientes me gustó mucho, me llamó mucho la atención. Creo que hay muchos rostros nuevos y eso me deja muy conforme. Y creo también que hay mucha como variedad de personas, por así decirlo. Hay personas de muchos rubros diferentes que vienen desde diferentes partes, de diferentes clases sociales, por también así decirlo. Y en ese sentido también me gustaría agregar un dato con respecto a las profesiones en relación a este tema, las diferentes profesiones que hay dentro de la Constitución. En esta convención compuesta por 155 personas tenemos una mayor cantidad de personas con el título de Derecho. Le siguen los profesores, que también es algo que me alegra mucho, creo que es muy,
muy relevante que hayan personas con estudio de profesor. Luego le siguen ingenieros, pero también hay periodistas, trabajadores sociales, personas que estudiaron administración pública, psicólogos, sociólogos, gente que estudió medicina, diseño, actuación, obstetricia, hay un científico, un historiador. Creo que hay muchísimas otras carreras dentro de esta convención y es como lo que más me llamó la atención y con lo que también quedé más conforme en torno a esto. Y también, como mencionaba antes, todo el tema de los independientes. Sí, creo que este aspecto un poco que plantea la Gaby de que esto no está solamente armado por expertos, como no es un 155 abogados, sino un porcentaje mayoritario, que yo siento que era lo más justo, un poco la mitad de abogados y la mitad de otros rubros, que científicos, activistas, y obviamente se van entrecruzando, como pueden ser más de uno, muchas veces que tienen otros estudios, los periodistas, sociólogos, psicólogos, ingenieros, y un montón de cosas que también tienen como la opción de plantear al momento de discutir una constitución. Así que siento que en ese sentido también está bien confeccionada respecto a esta mitad expertos y otra mitad expertos pero en otras áreas, como la representación de otros miembros de la sociedad que deben también estar representados en la Constitución. Y por último, Tami, ¿cómo ves la confección de esta Convención Constitucional? Uy, bueno, concuerdo mucho con todos los datos que dieron las chiquillas. A mí todo esto que pasó me dejó muy sorprendida. Me gusta esto de la variedad, de que haya mucha distinción, no solo expertos, cierto, también de otras áreas. Pero por otro lado también lo que me dejó más sorprendida, creo yo, dentro de esa jornada fue cómo se constituyó políticamente esta convención, porque yo siempre pensé que siempre iba a ser como 50-50, que iba a andar por ahí la derecha y la izquierda, pero creo que a todos nos dio la sorpresa los independientes, porque sabíamos que por la lista del pueblo ya veníamos conversando nosotros en otros programas, que tenía una muy buena aceptación con la gente, sabíamos de las polémicas que había pasado durante la campaña, el lineamiento que tenía, y finalmente esta lista arrasó con 24 escaños, que es un número súper mayoritario para algo que tomó fuerza desde el mundo de la gente. O sea, acá viene el tema de esta renovación de muchos rostros nuevos, como decíamos, de cierta forma con los independientes. No tenemos como muy claro el lineamiento, a diferencia de alguien que viene de un partido político y se sabe cuáles son como los lineamientos, pero en el caso de la lista del pueblo, igual lo tenemos un poco claro. Yo creo que lo vimos durante toda la campaña electoral, que es un conglomerado mucho más centrado para la izquierda y con una clara necesidad de cambio, y eso es lo que propone. Entonces acá podemos analizar también dentro de esta confección de esta convención, en la gran derrota que sufrió la derecha. Aquí podemos ver los datos que vamos por Chile, que como podemos ver, la derecha fue junto con todas sus fuerzas de Partidos Unidas, como lo podemos ver también, como siempre la derecha unida y la izquierda separada, pues solo con Vamos por Chile, y consiguió 37 escaños. Pero por otro lado, por los partidos tradicionales de la izquierda estaba la lista de Apruebo Dignidad y la lista del Apruebo, que una consiguió 28 escaños y otra 25, entonces casi redobló a la izquierda. A esto le sumamos la lista del pueblo, que también tiene el lineamiento más tirado para la izquierda, con los 24 escaños, y ya el resto nos vamos con independientes también, sumado a los escaños de los pueblos originarios. Entonces a mí lo que me llamó la atención mayoritariamente fue el tema de la composición política. Creí que iba a estar mucho más equilibrada entre típico partido tradicional, pero fue una gran sorpresa y también muy bueno que finalmente dentro de este proceso que va a armar la nueva Carta Magna de nuestro país, los lineamientos generales para construir un nuevo Chile, esperemos que así sea muy diversa, con actores, abogados, que obviamente tenía que estar esta parte técnica, pero también apoyado a una diversidad de la gente, con rostros nuevos, con ideas nuevas, con ansias de cambio. Así que yo quedé muy sorprendida con los resultados. Sí, creo que un punto súper importante, que es lo que plantea la Tami, es respecto al tema de cómo quedó un poco repartido políticamente esta situación. Entonces, por lo menos ya tenemos los datos de que Vamos por Chile obtuvo 37 convencionales constituyentes, Apruebo Dignidad 28, en la lista del Apruebo 25, la lista del Pueblo 24, Independientes por una Constitución 11, y otros fuerzas políticas independientes obtuvo 30. Dentro de estos 30 se incluye los 17 de
escaños reservados para pueblos originarios. Así que ahí un poco se va viendo cómo va armada esta convención constitucional, siendo para mí los grandes ganadores el Frente Amplio, sin duda. Sin duda los grandes ganadores son el Frente Amplio, y no solamente con la convencional constituyente, sino con, bueno, más que el Frente Amplio le vamos a poner a Prueba de Dignidad, porque vamos a agregar al Partido Comunista, siendo los grandes ganadores de esta situación, tanto en las convenciones constituyentes como también en las alcaldías, porque tuvieron se impusieron en varias comunas emblemáticas como Viña del Mar, mantuvieron Valparaíso, agregaron ahora también Santiago Centro, Maipú, entre otras comunas muy emblemáticas, destacándose por ejemplo también San Miguel, Melipilla, y así puedo seguir con otras comunas. Pero ahora les pregunto a ustedes, ¿cuáles creen ustedes que son los grandes ganadores y los grandes perdedores de esta elección? Sobre todo en la convencional constituyente, que es la que estamos destacando, pero también desde el punto de vista de la alcaldía, si es que, por ejemplo, es el Frente Amplio, o también concentrarse principalmente en los grandes perdedores. Voy a partir contigo primero, Gaby. Sí, en realidad, como mencionaba anteriormente, siguiendo como con la misma idea, definitivamente creo que los grandes ganadores son los independientes. Me voy a quedar con eso. Creo que fue una sorpresa para todos el gran protagonismo que tuvieron los independientes durante las votaciones, la popularidad finalmente que acarrearon, digamos, de la ciudadanía, y también porque finalmente se tenía un poco de, como poca fe, por así decirlo, por ellos. De hecho, aquí una nota de la BBC que señaló 5 claves para entender los inéditos resultados de las votaciones aquí en Chile. Señaló que los analistas estaban advirtiendo de que el sistema electoral chileno iba a beneficiar a los candidatos afiliados a los partidos políticos, y por tanto podría darse como una, por así decirlo, decepción entre la gente que justamente estaba pidiendo una constitución y un cambio que también tomara en cuenta personas que no fueran del mundo político, que no fueran los típicos rostros de siempre. Entonces creo que en base a todo lo que se vio, creo que los grandes ganadores son los independientes, y también en las demás elecciones también. Así que creo que esa es mi respuesta. Y bueno, yo también un poco para complementar, que es los grandes perdedores para mí son los partidos tradicionales. Tenemos que la Democracia Cristiana solo obtuvo 2 escaños, el PPD solamente obtuvo 1, la lista Vamos por Chile no alcanzó el tercio, que era su principal objetivo. Y como dice la Gaby, este igual impacto respecto a cómo funciona el sistema electoral, porque se hablaba mucho que este sistema no iba a beneficiar como el funcionamiento de independientes, pero de la misma forma tenemos que no son cualquier independiente, sino las 2 listas más fuertes de independientes que era la que participaban, que era la lista del pueblo, Independientes por una Nueva Constitución, que son los independientes no neutrales, que salieron desde el principio también a un poco manifestar esta idea del ordenamiento de lista, pero de un punto de vista independiente, que solamente se reunían para enfrentar este sistema electoral. Entonces, creo que de esta forma como combina y se empieza a desarrollar, como conversamos un poco el programa pasado, que siguen siendo igual fuerzas políticas, como de una forma u otra, estando en la lista del pueblo, lo más probable es que funcionen como lista, lo mismo Independientes por una Constitución, y de la misma forma. Así que para mí los grandes ganadores del Frente Amplio, y los grandes perdedores partidos tradicionales, sobre todo los de la concertación, que después ya vamos a conversar, que la Democracia Cristiana y el PPD se les cayó un poco el techo que tenían tan supuestamente, que ellos tenían el apoyo de la gente, y vemos que no era tan así. Vane, para ti, ¿quiénes son los grandes ganadores y cuáles son los grandes perdedores de esta elección? Sí, en verdad no me alejo como lo que mencionan ustedes, chicos. Los grandes perdedores, claramente, como dice el Ariel, son estos partidos, los partidos de siempre, digamos, de más tirado para la derecha, en verdad. Está viendo como la distribución por escaños. Y por ejemplo, tenemos que por partido la UDI solo alcanzó 17 puestos, RN 15, Evópolis 5. Asimismo, como bien hablábamos, gran espacio que se ganaron los independientes con 26 puestos. También por el lado por el lado de la izquierda tenemos al PS con 15 escaños, lo cual no es menor, es bastante. También por la lista de la Prueba de Dignidad, en el partido RD tenemos a 9, y así como harta representación de la izquierda política, un poco contrarrestando, diría yo, lo que se esperaba en un inicio, como mencionaba la Gaby,
se esperaba quizá una mayor representación por parte de la derecha, pero pudimos ver con estas elecciones que se vinieron abajo totalmente la representación que podrían tener para finalmente la redacción de esta Carta Magna, y también un poco contraponiéndose como a la política que se está viviendo actualmente digamos, en Latinoamérica, como hemos hablado en otras instancias como de este boom, esta ola de Latinoamérica más tirado para la derecha, digamos, con gobiernos como el de Brasil, etcétera. Entonces, no me sorprende, pero sí en el fondo me llama la atención este punto de que no hemos estado tirando nuevamente hacia más a la izquierda. Y algo que me gustaría destacar también por parte de como esta ganada, no solo en las elecciones constituyentes, sino que en las alcaldías, es el espacio que ganaron mujeres de izquierda y mujeres feministas también para los puestos de alcaldía. Como les decía, tenemos el caso de la alcaldía de Santiago, con Irací, desplazando a la figura de derecha de Alessandri era el apellido, ¿no? Alessandri, sí. Gracias. Y también desplazando por otro lado la figura de la alcaldía de Viña del Mar a Virginia Reginato. Entonces, quería destacar también ese punto. No solo tenemos un resurgimiento nuevamente del lado más izquierdo de la política, sino también de mujeres feministas que se declaran a sí mismas como feministas abiertamente, retomando un poco la política y estableciendo estos digamos, espacios donde justamente ahora los vamos a poder estar viendo de aquí en adelante con el proceso constitucional en la redacción de una Carta Magna de manera paritaria. Sí, es un punto súper importante y que después vamos a analizar respecto a las caras presidenciales. Si es que es tan claro, por ejemplo, que lo que conversábamos unos meses atrás, que Joaquín Lavín ganara. Entonces, como se puede generar estas dudas, incluso nosotros también dimos nuestras predicciones de forma privada, pero ahora un poco lo vamos a transparentar aquí en el programa. Más que de opinión política, obviamente, de posicionamiento, porque ahora un poco estas como estas situaciones, por ejemplo, que la derecha queda mermada en todos los sentidos, en la convención, en las alcaldías, en los aspectos concejales, a diferencia un poco de Unidad Constituyente, que se mantuvo relativamente en la alcaldía, incluso aumentó su número, pasó de 91 a 96 alcaldías, y el Frente Amplio y el Partido Comunista son los grandes ganadores, que pasaron de números muy bajos a números relativamente bien posicionados y en alcaldías importantes. Por ejemplo, como decía la Vane, la alcaldía de Santiago, Gracie Hasler, en la comuna de Santiago, que nunca había estado un militante comunista en la comuna de Santiago como alcalde. Lo mismo con Maipú, tanto Katy Garriga, que en su momento se habló que era posible candidata presidencial a perder la alcaldía contra Tomás Bodanovich de Revolución Democrática. El caso, como decía, de Melipilla, que también era una activista feminista, que en una comuna que era normalmente posicionada con puestos de derecha, y así en un montón de alcaldías que podemos ir comentando, pero que eso ya vamos a ir desarrollando a la medida que vayan siendo electos dentro de los municipios. Tami, ¿qué opinas respecto a quiénes son los grandes ganadores y quiénes son los grandes perdedores de esta elección, de esta mega elección el día domingo? Yo creo que concuerdo mucho con todo el análisis que han hecho con los grandes ganadores. Yo creo que ya con todos los datos que hemos mostrado a nuestra audiencia ha quedado bastante claro que por parte de la izquierda, en la convención, por parte de los independientes, por parte de las mujeres con esta fuerza que toman en las alcaldías. Pero por otro lado quería agregar esta paradoja que se vio. ¿Por qué? Porque en la votación de los constituyentes pudimos ver claramente cómo, basándonos claramente en este sistema de partidos tradicionales, la izquierda logró arrasar con la gran cantidad de votos. Sin embargo, cómo enfrentó este conglomerado el desafío para una carrera presidencial, considerando, como decía Ariel, que la derecha quedó fuera de la alcaldía, fuera de los concejales, fuera del tercio de la convención, y sin embargo hubo todo un caos al momento de inscribir primarias, que fue el miércoles de la semana pasada, porque no había un pacto hecho, por el lado del PPD, la derrota del DC, no sabían, empezaron a buscar la forma de ir también junto con el Partido Comunista, con el Frente Amplio, que se dieron cuenta que tenían arrastre, y finalmente yo creo que
todo esto tiene que ver con el tema de los ganadores, perdedores, con este miedo que se ha ido perdiendo un poco este fantasma del comunismo. Yo creo que la gente le ha dado una oportunidad a la izquierda. Siempre se sabe que está este mito de que la derecha da trabajo, la izquierda ahuyenta al empresariado, y eso está muy presente todavía. Yo creo que ya es tiempo de perder esos temores, es tiempo de entender que Chile tiene una institucionalidad bastante marcada, tenemos al presidente, pero si llega un presidente no va a mandarse solo, como lo conversábamos el otro día, hay todo un sistema. Entonces yo creo que las personas también han dado una oportunidad, por lo menos a estos nuevos liderazgos, de perder este miedo que se tiene del comunismo, de la izquierda, y eso se vio claramente reflejado en estas últimas votaciones, pero eso respecto al tema de los ganadores y perdedores. Efectivamente, sobre todo también con el gran posicionamiento de Daniel Jaue, la gran cara un poco del Partido Comunista, que se suma también a estos rostros que son nuevos, sobre todo. Me da por destacar a Iracy Hasler, a esto le sumamos también a diputadas Cariola y Vallejos, y también unos rostros también más antiguos, uno más popular que otro, Carmen Hertz, con un reflotar en el Congreso Nacional, y otros como Guillermo Tellier, que ha estado 1000 años en el Partido Comunista y va un poco perdiendo fuerza, pero el nombre del Partido Comunista está un poco creciendo, incluso que podría llegar a la presidencia con Daniel Jaue. Pero eso ya lo iremos conversando más adelante. Ahora vamos a pasar un poco al tema de los nombres. ¿Quiénes van a estar un poco en la Convención Constitucional? Tenemos aquí un dato propiciado por Contexto Factual, que es quiénes son las 10 nombres con más votos en la Convención Constitucional. Vamos a partir primero por Daniel Stingo, de la lista Pro Dignidad, independiente por cupo de Revolución Democrática. Después vamos con Marcela Cubillos, de la lista Vamos por Chile, independiente por cupo de Renovación Nacional. Fernando Atria, de Pro Dignidad, independiente por Revolución Democrática. Benito Maranda, independiente de una nueva constitución. Jaime Baza, independiente por cupo de de Convergencia Social. Teresa Marinovich, independiente por cupo de la UDI. Rodrigo Logan, que es absolutamente independiente, que ya incluso fuera de pacto, que es para mí uno de los más sorpresivos, que tuvo gran arrastre en el distrito 9, si la memoria no me falla. Patricia Polichard, independiente por una nueva constitución. Ignacio Achurra, independiente por Aprueba Dignidad. Y Hernán Larraín, de lista Vamos por Chile, militante de Evópoli. Chicas, primero opiniones de estos 10 nombres, porque son nombres que aquí hay una pequeña como dualidad, que es que se hablaban de estos famosos que van a aparecer en la Convención Constituyente, que no terminaron saliendo, como Adriana Barrientos, la doctora Cordero, Bastián Bodenhofer, Francisco Reyes, Mario Pesutich, actores y personajes con una fama, no dentro del mundo político, que no terminaron saliendo porque se hablaba mucho que estos iban a ser los personajes que iban a realizar el denominado arrastre. Pero todos estos nombres igual son reconocibles. Daniel Stingo aparecía en los matinales, incluso teniendo hartas polémicas, que terminó saliendo de un matinal para realizar el matinal de los que sobran. Benito Baranda, un activista muy cercano a la Iglesia Católica y de Hecho para Chile. Patricia Polichard, periodista. Fernando Atria, un constitucionalista que siempre salía en televisión, lo mismo que Jaime Baza. Marcela Cubillo, ex ministra de Educación. Entonces, Ignacio Achurra, actor principal, uno de los presidentes del CIDARTE más emblemáticos del último tiempo. Entonces, son personajes famosos, pero relacionados con el mundo de la política. Entonces, igual tenemos que son nombres muy reconocibles. Entonces, ¿ustedes qué opinan de los nombres que aparecieron en la Convención Constituyente y que les llaman un poco la atención de decir, me llamó la atención este nombre, o también esto de como los famosos que no entraron a la Convención Constitucional? Tami, voy contigo primero. Sí, a mí me llamó mucho la atención. La verdad, por un lado, ahí apreciación personal, estaba muy feliz porque dentro de estos nombres estaba el constituyente, que uno de los que a mí me gustaba para mi distrito, que es el distrito 8 en la comuna de Quilicura, que es Daniel Stingo, que sacó mayoría nacional. El primero con la mayoría nacional le seguía Fernando Atria, que igual un abogado constitucionalista súper preparado. Ignacio Achurra, que también durante toda la campaña estuvo súper presente con el tema de defender también esta crítica que se hacía como un poco de que tenía que ir solamente gente preparada, y siempre cuando, por ejemplo, se hacía un debate era como, pero tú eres actor. Oye, ya, soy actor, pero pucha, también he hecho un trabajo político, también tengo mi experiencia, esto pasa en la Constitución, hablando con mucha base. Se notó que hizo una preparación muy fuerte para llegar bien preparado a esta instancia.
creo que esos nombres me sorprenden bastante por el lado, podríamos decirlo de cierta forma, de preferencias personales. Ahora, haciendo un análisis político mayor, los nombres que me sorprenden son Marcela Cubillos y Teresa Marinovich. Yo creo que Marcela Cubillos no me sorprende tanto porque iba por un distrito que obviamente le iba a dar el apoyo, pero Teresa Marinovich estaba dentro del distrito 10, que la única comuna que tenía un poco más ligada que podía darle los votos era Providencia, pero el resto de las comunas, que es La Granja, La Pintana, San Joaquín, uno dice cómo esta persona logró tener como tan amplia mayoría. Sorprende porque es un personaje bastante polémico. Ella es licenciada en filosofía. A través de Twitter es muy como estas personas que pelean, que critican mucho como amor a Pinochet, critican cualquier proyecto de la izquierda, todo lo asocian con que viene el comunismo a atrapar el Chile, el país. Entonces, claro, es un extremo muy marcado desde una derecha mucho más radical. Entonces, ese es un triunfo que sorprende, y sorprende sobre todo que sea una mayoría nacional. Yo me quedo con esa impresión. Mi gran sorpresa fue Teresa Marino. Sí, coincido. Como bien analizaste tú, Tami, que era el distrito 10, como yo también me acuerdo que lo conversamos un poco el capítulo pasado y también por la interna, que Marcela Cubillos para mí ser unidades de sorpresa porque iba por el distrito 9, que tiene las comunas de La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura, comunas que ganó el rechazo. Entonces, como hacer la cara más visible del rechazo, votaban por Marcela Cubillos. Pero estando en el distrito 10 con comunas como San Joaquín, como La Granja, como Santiago Centro, como Ñuñoa, que sorprendentemente donde tuvo la mayor cantidad de votos fue en Providencia, en diferencia de las otras comunas, hace que me llame mucho la atención que Teresa Marinovich tuviera tanta votación. Yo también decía, incluso profesores míos decían, Teresa Marinovich lo más probable es que salga, pero no creo que hubiera sido por tanto apoyo. Sobre todo teniendo otros nombres, por ejemplo, como el ex ministro del Interior que no fue escogido, Gonzalo Blumel, o Christian Monkeberg, que también otros personajes de la política que no llegaban un poco al extremo de Teresa Marinovich, que hacía campaña con José Antonio Cast. Entonces, como ahí un poco va viendo respecto a los lineamientos de Teresa Marinovich, que a mí me sorprende la gran cantidad de votos que tuvo. Pero... Bien. Y también esa paradoja que se da, por ejemplo, con el distrito en que ganó, Exacto. en que las alcaldías fueron comunistas y del Frente Amplio. O sea, tenemos a Iracy Hasler en Santiago y Ñuñoa con Emilia Ríos del Frente Amplio. Como que siento que no coincide, como que no logro unir aún esa conexión. No. O los mismos constituyentes, que Fernando Atria también fue mayoría nacional en el distrito 10. Entonces, como coincidimos siempre que el distrito 10 es el distrito más raro de Chile, sin duda. Como por los candidatos. El distrito 10, ¿qué está pasando? Entonces, por muchas cosas. Pero, chicas, Vane, ¿cómo ves tú un poco respecto a los personajes que han aparecido en la Convención Constituyente? O alguno que te haya llamado la atención que no sea de los mediáticos. Decir como, oye, ¿sabéis qué me llamó la atención este personaje que haya sido escogido? En primera instancia, quiero, ¿cómo se llama? Como lo que me llama la atención un poco. Vane, no te está escuchando muy bien. Si no sé si soy yo o... pero no te está escuchando de la mejor forma posible. Así como... Ahora sí, ¿cierto? Ahora sí, efectivamente. Lo siento, estaba tapando el micro. Bueno, yo estaba diciendo que un poco lo que más quería destacar de esta instancia fue el miedo de la derecha. Yo creo que ahí se ve totalmente representado con la figura de Marcela Cubillos y Teresa Marinovich, creo que lo dije bien, con esta amplia cantidad de votos y que ahí un poco refleja esta dicotomía, digamos, entre las elecciones de alcaldías del Distrito 10 en este caso, y lo que resultó finalmente para la constituyente, Marcela Cubillos es el rostro de la derecha, ha sido el rostro de la derecha desde hace muchos años. Entonces yo creo que ahí se explica en cierto modo como esta dicotomía, como les decía, por este miedo que hubo por parte de la derecha no terminar siendo representado, porque como bien estábamos conversando recién, perdieron muchos escaños que todos suponíamos que mínimo al menos iban a alcanzar el tercio. Entonces eso para mí es lo que quería destacar en primera instancia. Y por otro lado, una figura que me llamó la atención, estaba pensando en lo que tú preguntabas, y fue esto en mi distrito con la figura de la tía Pikachu. No me lo imaginé en realidad que fuese a ganar las elecciones.
Sin embargo, lo hizo con mucho apoyo, con bastantes votos y bueno, eso quería destacar como esta figura finalmente que no viene desde, digamos, de, no sé, los colegiados, desde que se representa directamente por su profesión, sino que viene esta figura que directamente venía desde las calles protestando desde hace mucho tiempo, que se ha hecho presente en distintas instancias, en ollas comunes, etcétera. Entonces, para mí fue una sorpresa que finalmente acá en Puente Alto, en uno de los distritos con mayor, ¿cómo se dice? Padrón electoral como entre comunas, finalmente había salido electa la tía Pikachu, un rostro, digamos, fuera de lo convencional, como estábamos hablando, desde donde provienen estas figuras finalmente de profesores, abogados principalmente, ingenieros, etc. Bueno, la tía Pikachu es profesora, ella es es técnico parvularia. Claro. Entonces, como debería entrar en este aspecto que es profesora, trabajaba más en el tema de los furgones. Entonces, pero igual yo siento que la tía Pikachu, yo sí creía que iba a salir por el hecho también de esta popularidad. Como es un fiel reflejo de un personaje que dice, ¿sabes qué? Yo me siento representado por esta persona y debe estar en el puesto de escribir la Constitución. Si quiero que las personas como... Una persona como yo quiero que escriba la Constitución, la tía Pikachu es el fiel reflejo de ella. Obviamente dentro de las mismas polémicas que salen como... que fue un tuit que se hizo muy viral, que córtenla con con el tema de la preparación de la tía Pikachu, que no se sabe que está ahí, pero es un tipo de representación de decir... Ella es una persona común y corriente que, como se denomina normalmente como la señora Juanita, ella es ella, como ha vivido los dolores, ha sabido lo que es vivir esto, y por eso siento que estoy muy contento respecto a cómo se armó la Constitución, porque va a tener el asesoramiento de 61 abogados que son los que participaron en la convención. Por eso la Constitución la escribe una pura persona. No son 155 personas que tienen que poner de acuerdo con un quórum de 2/3 para poder escribir algo. Entonces la tía Pikachu no la va a redactar sola, va a tener que hacer como acuerdos, movimientos, y lo más posible que la lista del pueblo se mueva de esa forma. Entonces creo que la tía Pikachu... yo sí creía que iba a salir por esto mismo, porque todos sabíamos quién era la tía Pikachu y después que salir en los medios y participar en el movimiento social y estar ahí posicionada. Y si, por ejemplo, querían un personaje político en ese mismo distrito, estaba Beatriz Sánchez, que otro personaje que también relacionado con el mundo de la política, que también es como relativamente famoso por su rol también como periodista o política, que salió en esta convención. Gaby, personajes que a ti te llamen la atención, que digas como, no, este personaje me gustó, o que te haya llamado la atención que esté participando, o que va a participar en la redacción de una nueva constitución para Chile. Bueno, en torno al tema de, como lo que mencionaban de los 10 candidatos más votados, yo creo que voy como en la misma línea que ustedes, obviamente la gente que me llamó la atención, Marinovich también, al igual que ustedes, y yo creo que en esta como lista de los 10 más votados, creo que un poco se ve como representado finalmente lo que quedó finalmente como constitución, que creo que es lo más destacable, que es como esta variedad. Siento que es como la mejor palabra para definir este grupo de 155 personas, que finalmente entre los 10 candidatos más votados tenemos diversidad de profesiones, venían de diferentes listas también, tenemos tanto de derecha un poco más extrema, pero también de izquierda, tenemos diferentes rubros. Entonces creo que esta lista de los 10 más votados, como decía antes, considero que representa finalmente lo que caracteriza esta constitución, que es finalmente la variedad. Y también me llama la atención que hay en esta lista también, como del top 10, por así decirlo, si bien hay caras nuevas como dentro de quizás del mundo político, tampoco son tan nuevas, o sea, como que igualmente son caras conocidas. Entonces también me llama la atención que las personas también hayan preferido eso, que quizás van un poco, no sé, de repente con que a uno le agradan ciertas personas, sobre todo, por ejemplo, las personas que salían en programas de televisión anteriormente, como el caso de Rodrigo Logan, que como bien sabemos participaba harto del panel de Mucho Gusto, si no me equivoco, del Mega. Así que eso quería agregar con respecto a esta lista de los 10 más votados, que creo que representa como fielmente lo que estamos viendo en la Constitución, que esta gran variedad de personas que vienen de todas partes y también de varios lados políticos.
Sí, Al respecto, quería agregar una cosita, como siguiendo la línea de la Gaby, que habla justamente como de la diversidad que se ve representada en estas elecciones. Datos desde la tercera nos informan por internas que, por ejemplo, de colegios privados, 43 constituyentes fueron los electos, de colegios públicos 49 y de colegios subvencionados 40. Totalmente lo que expresa la Gaby, una diversidad muy amplia, lo que muchos se imaginarían quizá quizá un poco el presagio que se tenía de los mismos de siempre, igualmente la constituyente, que vienen de carreras profesionales como abogados, ingenieros, de colegios privados. Aquí damos el contraste y se ve representado finalmente con estas figuras, como bien decía la Gaby, muy diversas. sí, y qué bueno que tiraste ese dato porque hay ir por ese lado un poco de cómo esta convención puede marcar el futuro respecto a la política chilena, por el hecho que, primero, es paritaria, también con escaños reservados para indígenas y todas estas características que hemos denominado anteriormente, que eso se pase a la elección de parlamentarios. Porque, por ejemplo, tenemos que esta semana el Partido Comunista, diputados del Partido Comunista, presentaron un proyecto de ley para que la próxima elección de parlamentaria tenga estas mismas características. 17 escaños reservados para pueblos indígenas de forma paritaria y que los independientes puedan hacer pactos en listas como tal cual se hizo en la elección de la Convención Constituyente actual. El quórum no es tan alto porque la reforma ya se realizó. Ahora solamente queda que se redacte como proyecto de ley y se realice. Por ejemplo, tenemos que actualmente el Congreso tiene solamente, si la memoria, estoy hablando muy de memoria, es un 7% de mujeres de un total de 155 diputados. Mientras les doy la palabra, voy a buscar corroborar ese dato. Y lo otro es que son también la gran mayoría de colegios privados. Y no de colegios privados, por ejemplo, que lo destaca la nota de la tercera, que son colegios privados no de la elite. Es decir, no del St. George, no del Nido de Águila, o Cumbre de Cóndor, son el Everest, las del San Benito y todas estas que decía la niña del audio en la fiesta Cachagua. Entonces, como todos esos colegios muy de elite no están tampoco tan representados en la convención, pero es que además es una diferencia muy notoria respecto al Congreso Nacional. Y creo que ese es el punto un poco a discutir de cómo va a ser esta convención o cómo marcar esta convención como un antes y un después respecto a la política chilena en general en la elección constituyente, y ya vamos mezclándolo un poco respecto al futuro presidencial. Gaby, no sé si tú tienes la información respecto a, primero, a todo lo que sucedió respecto a lo presidencial y también tu opinión de cómo la convención, desde su confección hasta como la elección misma, va a cambiar de ahora en adelante la política chilena. Sí, en primer lugar quería poner el tema de las mujeres en el Congreso que mencionabas, que aquí encontré una nota, estaba viendo si estaba bien, es del 8 de marzo del 2020 de Radio Pauta. Sí, yo saqué ese dato, sí me acuerdo. Señala aquí que la distribución de parlamentarios según sexo tenemos a un 23% mujeres y un 77% de hombres. Gracias por Eso es para dejar el dato ahí, que bueno, está claro ahí que muy, muy poco paritaria nuestro Congreso, así que esperamos que eso cambie y disculpa, ¿cuáles eran las preguntas que me habías hecho? Sobre qué pasó respecto a los candidatos presidenciales después del día domingo, y también, como de tu perspectiva, mezclándolo un poco con esta información, cómo va a cambiar esta elección del futuro de Chile, tanto políticamente como de la convicción de los partidos, de la ideología de la gente, de ahora en adelante. Sí, bueno, con respecto a las presidenciales, bueno, sabemos que hubo ahí toda una teleserie política, como se le denominó en varios medios. Hubo varios problemas en torno a la izquierda, finalmente, a la DC, que creo que ahí podemos complementar entre todos porque hay muchísima información. Pero claro, hubo todo un problema ahí entre los partidos que llegaron a inscribir primarias un poquito antes de que se cerrara esta opción, que era el pasado miércoles hasta las 12 de la noche, y finalmente se da esto que mencionaba la Tami, creo anteriormente, que está como esta izquierda dividida nuevamente,
a pesar de este gran triunfo que tuvo en la Convención Constitucional. Yo, la verdad, me sorprendió un poco como, no sé cómo llamarlo, como desequilibrio entre la izquierda, como entre los diferentes partidos. Creo que fue como mucha polémica después del gran triunfo que hubo, como que siento que lo podrían haber aprovechado mucho más en este inicio de la carrera presidencial. Y por otra parte tenemos al sector más de derecha, que fue como siempre bastante ordenado, por así decirlo. Llegó a inscribir las candidaturas el mismo miércoles, si no me equivoco, sí, también el miércoles en la mañana, con sus 4 candidatos. Y bueno, con respecto a cómo puede cambiar como todo esto, creo que definitivamente va a cambiar. De hecho, por lo mismo hemos mencionado que tenemos esta como derecha más asustada. Por lo mismo también se ha destacado que ha estado bastante organizada la cosa por el tema de las presidenciales. De hecho, se pensó incluso en no ir a primarias, como para ir con un candidato muy fuerte, como con todo el apoyo de la derecha, que vendría siendo quizás Joaquín Lavín, por lo que se ha visto en las encuestas, pero sí definitivamente creo que esto forma como un precedente para la política de aquí en adelante. Así que eso, en verdad espero que así sea. Espero que quizás los independientes sigan tomando como un rol preponderante más en la política, que haya como más diversidad, no tanto de izquierda extrema, derecha extrema, sino que también haya esta diversidad, tanto como lo que mencionábamos anteriormente. Creo que diversidad va a ser mi palabra de este programa. Diversidad en todos los ámbitos, porque al fin y al cabo hoy en día la política todavía siento que está como acumulada, como mencionábamos antes, en un grupo de élite, un grupo que al final siempre son los mismos, que llevan toda su vida metida en la política haciendo finalmente lo mismo, sin ningún cambio. Entonces creo que sí va a ser un precedente estas votaciones, que sí considero que la gente hoy en día está mucho más informada en torno a la política. Creo que desde octubre del 2019, desde el estallido social, esto es así. Así que espero que se mantenga, como decía, esta variedad de profesiones en la política, de personas, de pensamientos y también de edades, por ejemplo, que creo que ese es un dato que no hemos dicho, lo voy a aprovechar de mencionar, también en base a información de Contexto, de la plataforma Contexto, en la Convención Constitucional, la edad promedio la edad promedio entre independientes es la más baja, con 41 años, la edad promedio de escaños reservados de 47 años, mientras que los mayores promedios de edad están en la Unidad Constituyente y Chile Vamos, que son 49 y 48 años respectivamente. Y si no me equivoco, sí, aquí está, la edad promedio de las y los constituyentes electos ronda los 45 años. Así que también dejo ese dato ahí para que también vimos en las alcaldías mucha gente joven, también como le decía la Vane, mujeres jóvenes, así que también se está sumando esta visión más joven, que creo también importante que se esté sumando ahora y que espero que se mantenga. Efectivamente. Y también destacar un poco lo que decías tú, esta visión de rostros jóvenes y sobre todo quiénes son las dos listas que cumplen siempre todo lo malo respecto a las críticas de la gente. Por ejemplo, ¿quiénes son los que tienen los candidatos más viejos? Chile Vamos y Unidad Constituyente. Unidad Constituyente, alias la Concertación, como con la Concertación y un par de invitados más. Cuando hicimos esta nota respecto al tema de movimientos de personas que no podían votar por ellos mismos, ¿de qué lista eran? Chile Vamos y Unidad Constituyente. El tema de la paridad, ¿quiénes salieron escogidos más hombres que mujeres? Chile Vamos y Unidad Constituyente. Entonces, como siento que estos partidos siguen manteniendo estas viejas prácticas, que creo que ahora se dieron cuenta respecto a que no iba para ninguna parte. Entonces, como bien decía la Gaby, teníamos que candidatos que se bajaron. Por ejemplo, la Democracia Cristiana, que es Jimena Rincón, que lo más posible que lo expliquemos en otro momento o en otro lugar, porque es una teleserie más o menos larga. Pero es que Jimena Rincón bajó su candidatura, planearon levantar a Yanna Proboste, pero tampoco participa. Heraldo Muñoz también bajó su candidatura para apoyar a Paula Narváez, producto que el PP y la Democracia Cristiana perdieron mucho apoyo, perdieron muchos candidatos, perdieron muchas alcaldías importantes. Como el tema, por ejemplo, de los gastos electorales. René Cortázar, uno de los que más aportes privados consiguió, no logró salir electo de la Democracia Cristiana. Y sobre todo en Santiago, la Democracia Cristiana y el PPD perdieron mucho, pero mucho poder, haciendo que, por ejemplo, que se reflejó en la Convención Constituyente, el Partido Socialista tome fuerza. Nosotros veníamos conversando, Paula Narváez no tenía ningún peso político, no estaba creciendo como tal, pero después del domingo
se disparó y ahora estamos incluso diciendo que puede ser la próxima presidenta de Chile. Entonces, como hace que toda esta elección del domingo vaya moviendo mucho las cosas. Lo mismo, Boric, que en su momento la Gaby dijo que no iba a conseguir las firmas, pero después del domingo, como dio este giro y consiguió las firmas y postuló su candidatura y con una candidatura súper, súper fuerte. Entonces siento que se refleja mucho toda esta situación que llama a un poco reflexionar sobre la política chilena y qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal. Y creo que todo este show de las primarias demuestra un poco qué se está haciendo mal. El PPD y la democracia cristiana, como denominamos anteriormente, dentro de Unidad Constituyente, entran en todos los males de la política chilena y que la ciudadanía está reclamando. Entonces hay una poca renovación y que la gente lo está viendo en el Frente Amplio y en el Partido Comunista y en las candidaturas independientes. Como no sé cómo estará un poco sobre todo siempre es tan extraño como el espectro independiente respecto a las candidaturas presidenciales. Por ejemplo, la lista del pueblo y los independientes por la nueva constitución, ¿por quién votarían ellos? Como va a haber un candidato de la lista del pueblo, van a sacar un candidato de ellos, el independiente por la nueva constitución se va a afiliar a uno de estos dos candidatos, Jadwe o Boric. Por ejemplo, Boric llamó a hablar con todo el mundo, con independientes con la nueva constitución, con la lista del pueblo. Él ha mostrado un poco la disposición, pero los otros no están fijándose en este mundo independiente que tuvo mucha fuerza. Entonces, como el espectro está muy, muy extraño y sobre todo después de la elección del domingo. Tami, ¿cómo ves el espectro tanto presidencial como como el futuro de la política chilena después de la elección del domingo? Uy, a mí me dejó, como hay tanta diversidad, como hay tanto de todo, como hubo un giro más a la izquierda, junto con los independientes, asomándolo a la carrera presidencial, me da mucha incertidumbre, porque como decía la Gaby, que hizo un análisis súper bueno, como de ya tenemos esta diversidad, pero sin embargo, hoy día vemos que los rostros que van como principales ganadores a la carrera presidencial son la representación de esta crítica que nosotros hacemos, pues de la élite, de los mismos políticos de siempre, y nosotros en un programa ya analizamos la figura de Joaquín Lavín, y ya sabemos toda la historia, lo que arrastra él con su pasado, pero ahora Joaquín Lavín es súper progresista, o sea, él se define como un socialdemócrata, que lo que se entiende de eso es que va a llevar un sistema económico súper marcado como lo hace la derecha, con temas sociales que debería desarrollar. Y por otro lado, yo creo que la figura, como decíamos el otro día, Paula Narváez, que cero en la encuesta después del apoyo, de todo el apoyo que tuvo durante esta inscripción de primarias, que se le sumaron figuras sumamente relevantes al apoyo de su candidatura, como fue Pablo Vidal, que era un diputado ex Revolución Democrática que bajó su candidatura por apoyarla, Natalia Castillo, también ex Frente Amplio, que son parte de esta nueva coalición que formaron, Nuevo Trato que se llama. Nuevo Trato, le dieron el apoyo, que es el ex Frente Amplio, que ahí pasó toda la crisis del Frente Amplio, le dieron el apoyo a ella, luego era el Muñoz, también del Partido por la Democracia, todos con Paula Narváez. Finalmente, que fue el Partido Socialista, fue como la piedra de tope entre los dos sectores de la izquierda. O sea, ¿con quién me voy? No se fueron con el Partido Comunista y el Frente Amplio, que tuvo más arrastre, pero tampoco inscribieron candidaturas. Yo creo que por otra parte dejando desconcertado todo el apoyo que le dio Pablo Vidal y Gerardo Muñoz en ese lado, que finalmente decidieron bajar su carrera presidencial por apoyarla a ella. Entonces creo que el panorama se ve bastante peleado, considerando que justamente el Partido Socialista no inscribió la candidatura. Tenemos estas dos definiciones que se van a hacer en la izquierda, por lo menos, que va a ser entre Boric y Jadwe, que lo más probable es que Jadwe tenga un rol más preponderante y probablemente gane, quizás esté peleado, nunca sabemos, porque también está este tema de renovación de la política, que las dos apuestas nuevas, por el lado de la izquierda y la derecha para presidencial, sería por la derecha Sebastián Sichel, que es un rostro de la derecha mucho más moderado, con ideas más progresistas, que tiene un discurso de que él no es un político tradicional, que tiene una historia quizás más parecida, más similar a todos los chilenos. Y por otro lado, en la izquierda tenemos a Gabriel Boric, que si bien es del Frente Amplio, que es un sector un poco más radical de la izquierda, lo conversábamos antes, y es un generador de acuerdos, que sabe llegar a acuerdos, que puede conversar con todos los sectores políticos y llegar a un consenso sin irse tanto a los extremos. Entonces también ahí va como el tema de la gente, de no quedarnos con todo lo que pasó solo en la convención,
y cuando lleguen las primarias aplicar nuestro voto, y también podríamos tomar la decisión de darle una oportunidad a estas dos figuras. Si vamos a tener a alguien de derecha, que sea alguien de derecha que por lo menos presente buenas ideas y no provenga de todo este mundo político que hemos hecho una crítica tan fuerte durante este tiempo. Démosle una oportunidad a gente nueva y bueno, ahí de a poco con la gente joven, como decía la Gaby, vamos sacando esta elite que finalmente igual se ve reflejada en estos candidatos que van por ahora ganando en la futura elección de noviembre. Efectivamente, sobre todo también destacar dos candidaturas más que se bajaron, una más importante que otra. Marcelo Díaz, que iba por el Partido Unidos, dio su apoyo a Gabriel Boric para como aumentar el poder de su candidatura, y creo que para mí la más relevante, Evelyn Matei decidió bajar su candidatura, mantener la alcaldía de Providencia producto de una gran oposición en los concejales y también una gran votación que tuvo casi un 65% en comparación a Verónica Pardo, que se esperaba que fuera una elección mucho más peleada, un muy 50-50, sobre todo con la gestión de Matei en la comuna de Providencia. Pero decidió bajar su candidatura diciendo que el reflejo de la elección respecto a cómo le fue a Chile Vamos hace reflexionar ciertas cosas y mantener un poco la unidad y también fijarse los independientes, como nombrábamos anteriormente, pero parece que el electorado de derecha puede hacerlo, votando por Sebastián Sichel o no, manteniendo un poco el tradicionalismo, votando por Joaquín Lavín, que ya no es el mismo Joaquín Lavín de hace 6 meses. Como creo que ese es como un poco el análisis que se puede decir, ya no es el mismo Joaquín de hace 6 meses, que hace, como dice la Tami, potenciar rostros, por ejemplo, joven independiente de derecha, que calza con el perfil Sebastián Sichel. En la izquierda se nota un poco más, y como también decía de forma muy muy precisa, que el Partido Socialista tiene que decidirse. Sí, desprenderse del PPD, amigo de 1000 años, después de la vuelta a la democracia, y siempre el PS y el PPD muy unidos, o decir, ellos son la nueva izquierda, son los que como no están cayendo en este mismo juego de siempre que denominamos anteriormente, y ir por el tema del Frente Amplio y el Partido Comunista, pero no fue así, teniendo no realizar primarias o no de la forma legal. Planean una primaria ciudadana si es que la democracia cristiana decide enviar un candidato y hacerlas por sí mismos, más que el proceso legal, que es como un día específico donde tiene que ir a votar la gente, organizado por el CERVEL, y a uno le entrega una papeleta definida y distribuida por el CERVEL. Ahí sería un poco organizado por los partidos políticos. Vane, ¿qué opina respecto a un poco al armado de la convención, respecto al futuro de la política chilena y también todo lo que sucedió respecto al escenario electoral presidencial? Y en realidad, como con el intento de no ser muy redundante también, por el análisis que hacen las chicas y tú, Ariel, como que prefiero como limitarme solo a decir que me parece que es algo muy incierto finalmente lo que va a suceder de aquí en adelante, tanto en la convención, más que en la convención, porque ya tenemos un poco más clara el rayado de cancha de hacia dónde va dirigida un poco la nueva constitución, pero no así las presidenciales. Como ustedes bien decían, el camino de aquí adelante es muy incierto. Los candidatos que van en este momento están como jugándoselas por todo, es el todo o nada de aquí en adelante, de aquí a las elecciones. Y en ese sentido me gustaría destacar como este intento de conquista que están haciendo desde muchos sectores de la política los presidenciales de aquí en adelante, con figuras como, por ejemplo, como mencionaba la Tami, Lavín, donde si bien tiene este guiño hacia la izquierda un poco más, digamos, como progre, no izquierda, perdón, más progre, más como, no sé cómo decirlo, como Es más que moderno. él lo como denominó las luchas... como la socialdemocracia. Acercarse a la socialdemocracia de decir un poco estas medidas donde potencia el Estado en desmedro del privado, que es como un golpe súper duro a la derecha, que lo que piensan es menos Estado, más privado. Efectivamente, entonces, gracias, Ariel. En ese sentido, analizo un poco la estrategia con la que están de aquí en adelante jugando bueno, todavía queda harto camino, todavía es precipitado, pero, por ejemplo, destaco una conversación que tuvo Joaquín Lavín durante este fin de semana, en la que él habla sobre la clase media se ha sentido ninguneada con respecto a las tardías
y siempre regañadiente, un poco desmarcándose de esta política, por ejemplo, de cómo está llevando el gobierno de Sebastián Piñera las medidas relacionadas al COVID, a la economía, pero también el mismo Lavín tiene también este otro guiño diciendo que no descartaría tener como conversaciones con el Partido Republicano, por ejemplo, en el fondo como muy, no sé si engañosa es la palabra, pero como tirando para todas partes, asegurando el voto, lo mismo, por ejemplo, con Paula Narváez, con esta figura ahora que retoma, no retoma, que se plantea en un nuevo escenario como una presidencialista feminista, apoyando la causa, el aborto más allá de las 3 causales, cuando anteriormente no se ha visto en esa figura como dando la pelea, digamos. Entonces es muy incierto en este sentido porque vamos a ver y ya estamos viendo muchos intentos, digamos, no se me ocurre cómo decirlo de otra forma, pero como intentos de conquista, mantener el voto para todas partes. Boric lo vimos el otro día con las declaraciones que realizó después de la inscripción a las candidaturas, como haciendo este apartado haciendo este apartado hacia el Partido Socialista, pero también quedando como abierto a la discusión, a seguir conversando, manteniendo relaciones, lo cual es valorable, como bien decía la Tami, si no me equivoco, como esta figura de Boric siendo un personaje como abierto al diálogo, etcétera, pero eso me llama la atención un poco, como la incertidumbre que vamos a tener y el ojo que vamos a tener que tener todas y todos como ciudadanos, más allá de nosotros como periodistas, de ver cómo finalmente una cosa son estas promesas de campaña y qué va a ser el hecho finalmente. No sé si se entiende un poco la idea, quizá me desvío un poco. Pero pasando a eso, quisiera destacar algunos titulares por parte de las portadas de otros países en los periódicos respecto a este proceso constituyente que estuvimos viviendo. Quiero destacar en particular el diario El País de España, donde su titular decía: Chile inicia un cambio de era con las elecciones de los redactores de nueva constitución. Los chilenos acuden a las urnas para elegir a los encargados de redactar el texto que enterrará definitivamente la herencia política de la dictadura de Pinochet. Esta es un poco la mirada que se tiene por parte de manera internacional, digamos, al igual que, por ejemplo, con el diario La Nación desde Argentina, en donde dice que Chile se asoma a una transformación histórica en las elecciones constituyentes. Los votantes chilenos comienzan este fin de semana el camino hacia la Carta Magna, que reemplazará el vigente texto desde la dictadura de Pinochet. Eso, chicos. Efectivamente, y un poco para complementar un poco lo que decías, que es saber cómo cuánta confianza uno le entrega a un candidato. Como esto de decir, ya, Lavín, si es que uno voto de centro, decir, ya, confío en Lavín porque hizo estas medidas sociales, pero no olvidemos que está planteándose de conversar con el republicano, cosas por el estilo, y sobre todo también, para un poco complementar la idea, es que es el conglomerado de Chile Vamos. Chile Vamos es el que está actualmente en el poder. Y creo que también el presidente Sebastián Piñera es el gran culpable que la derecha no considera el tercio. Como este voto de centro que tenía un candidato de derecha vio que el gobierno de Sebastián Piñera no estaba funcionando, que la derecha no puede llegar a organizar bien las cosas, haciendo que pierdan ciertos votos y no poder llegar al tercio. Por lo menos desde mi perspectiva creo que es uno de los grandes motivos de que por qué la derecha no consigue el tercio es por el gobierno de Sebastián Piñera. No sé si opinan ustedes de la misma manera. Dejo el micrófono abierto por si alguno quiere comentar respecto a esta situación. Sí, yo creo que de todas formas es como uno de los grandes culpables. Justamente me tocó hacer un trabajo con respecto al tema de las presidenciales en Chile Vamos, y justamente me di cuenta de lo mismo que mencionaba la Vane antes, que primero estos 4 candidatos que van por parte de la derecha, tenemos a Joaquín Lavín, Desbordes, Briones y Sichel. Los 4 han intentado últimamente como desligarse bastante del gobierno, súper críticos todos hacia las medidas que ha tomado durante la crisis sanitaria. Entonces sí, justamente se le ha echado como harto la culpa al gobierno y se están tratando de desligar un poco de la figura política de Sebastián Piñera. Y sí, definitivamente también se destacan muchos medios como que finalmente es culpa de este gobierno todo lo que está pasando ahora, como que todo el tema, sobre todo en torno a la crisis sanitaria, y bueno, ya veníamos con todo lo del estallido social y creo que fue finalmente una acumulación de hechos que se fueron juntando y que terminó en esto, o sea, con un gobierno que dejó mal
muy mal parado a toda una coalición política, básicamente. Así que eso quería agregar. Aquí también la paradoja que decía la Gaby, como que los mismos candidatos como que se están desprendiendo del gobierno y siendo críticos, y 2 candidatos de los 4 de Chile Vamos, no, perdón, 3, Mario Desbordes, ex ministro de Defensa, ¿cierto? Sí. Ignacio Briones, ex ministro de Hacienda, Sebastián Sichel, ex ministro de Desarrollo Social. No olvidar la labor que tuvo Ignacio Briones durante toda la pandemia, con este tema cuando el gobierno estaba atacado por el primer retiro del 10%, que consideramos que en ese momento había una necesidad urgente de la población de tener dinero, porque estábamos en el punto álgido de la pandemia, y él hasta último momento representando al gobierno y convenciendo a los parlamentarios ahí, haciendo el lobby político para que esto no se aprobara. Entonces, ahí vemos claramente cómo una persona en posición de ministro no puede tener voz y voto y tiene que simplemente representar al gobierno. Acá tenemos la mayor expresión, yo creo, de lo que siempre conversamos. Sí, o al revés, de salir como a decir, yo vengo del gobierno, como por ejemplo sí le pasó a Narváez, que ella, su gran como caballito de batalla, es que estuvo en el gobierno de Bachelet. De que descubrimos que no era tan malo como se parecía, porque después tuvimos el gobierno de Sebastián Piñera, que es mucho peor que el gobierno de Bachelet. Entonces ella sacó como el voto de Bachelet, de decir como, ella me dio mi beneplácito y por eso estoy aquí. Chicas, ¿algo más que agregar para ir cerrando el programa del día de hoy? Tan rápido. Sí. No me di cuenta. Pasó, ¿verdad? Sí, 2 cosas. En primera instancia, en relación a lo que estábamos conversando recién, este camino incierto, perdón la redundancia, pero claro, me llama la atención que finalmente no es por fin solo como esta incertidumbre por parte de la izquierda, sino que también un poco por parte de la derecha, cómo se las van a estar jugando. Finalmente, cuál es la decisión que van a tomar para representar directamente a la derecha y que no sea como tan diseminado, digamos, y por parte de lo que ocurrió también el pasado fin de semana con las elecciones y este apoyo tan potente que se le dio finalmente a Gabriel Boric, alcanzando las 30.000 firmas, si no me equivoco, eran en total. Ya no recuerdo bien cuándo era en total, pero sé que le faltaban muchas en ese entonces, perdón. Junta las firmas y un poco considero yo el análisis muy personal que hago, no hay nada demostrado, reitero, es como desde mi perspectiva, pero un poco en respuesta a lo que ocurrió el día sábado, domingo, no estoy segura, con las declaraciones de Pamela Giles. Lo estuvimos conversando también la semana pasada sobre eso, pero todavía no teníamos la información de que finalmente Boric iba a alcanzar esta firma. Entonces, mi relación un poco es, también hay un poco de incertidumbre dentro de la misma izquierda, como siempre, y justamente, y según yo, se ve demostrado desde ahí, desde poder lograr hacer acallar, digamos, las palabras por parte de Pamela Giles, esta figura de izquierda tan reconocida, con los 10%, con todas las declaraciones que ha sacado, y generar también esta pelea, esta discusión dentro de la izquierda, dándole los votos finalmente a Boric para que también salga como a la pelea por parte de la izquierda, y también tenemos este escenario por parte de la derecha. Y ya, cerrando con esto, y para cerrar finalmente el programa, creo que algo que nos faltó conversar un poco, o sea, no conversar, plantear, es qué viene ahora finalmente, qué es lo que pasa. Si las chicas me pueden ir ayudando, así como para que vayamos punto por punto, voy a partir con el primero. ¿Qué es lo que sigue ahora de acuerdo con Plataforma Contexto? Había sido un gran amigo fuente esta plataforma. En primer lugar tenemos que es la confirmación oficial. Hay 30 días para que se ratifique la elección de convenciones constituyentes. El presidente tendrá 3 días para convocar, mediante decreto supremo a la primera sesión de instalación de la convención. Y la primera sesión no va a poder ocurrir más de 15 días después de la publicación del decreto. Eso significa que deberá ser a más tardar por ahí cerca del 5 de julio. Chicas, no sé si quieren seguir para no acaparar todo. Sí. Bueno, después viene lo que se denomina la primera sesión. En esta primera sesión, los 155 candidatos, o sea, constituyentes, perdón, deberán elegir a un presidente y a un vicepresidente por mayoría absoluta de los miembros en ejercicio de la convención. También deberán constituir una secretaría técnica que será conformada por personas de comprobada idoneidad académica o profesional, y además deberán comenzar a trabajar en el reglamento que regirá el trabajo de la convención. Todo eso en la primera sesión.
Y bueno, después viene ya la construcción, las manos a la obra de esta nueva constitución. Y bueno, una vez que comience su redacción, la convención tendrá 9 meses para entregar el borrador final con el acuerdo de los 2/3 de sus integrantes. En caso de que se necesite más tiempo, se va a poder alargar por un máximo de 3 meses más, lo que significa que tienen en total máximo un año para redactar esta nueva constitución. ¿Qué significa esto? Que entre comienzos de abril del 2022 y julio del mismo año, la propuesta de nueva constitución deberá estar lista para someterse a una nueva consulta ciudadana, que no olvidar que va a tener el plebiscito de salida un carácter obligatorio. Y para cerrar finalmente este proceso, el plebiscito de salida, una vez entregado el borrador, será el turno de la ciudadanía de aprobarlo o rechazarlo. Nuevamente esta dualidad, y para finalmente que el plebiscito deberá realizarse 60 días después, de la publicación de la convocatoria en el diario oficial. Podría ser en julio del próximo año 2022 si se toman 9 meses para redactarlo, el periodo de tiempo completo, o en septiembre si lo hacen en 12 meses. Finalmente, si se rechaza, se mantiene la actual constitución. Si se aprueba, entrará en vigencia dentro de los 10 días siguientes a su promulgación. Ariel. Efectivamente, ahí es todo lo que sigue, que obviamente vamos a seguir cubriendo, todo lo que va a pasar con los presidenciales, qué va a pasar con la convención constitucional. Como decíamos, esta elección histórica marca un antes y un después en la política nacional, y eso vamos a estar cubriéndolo y conversándolo en este mismo programa que usted puede escuchar todos los días lunes a las 9 de la noche en Radio Frecuencia Renca 107.5 y también en su página web www.frecuenciafm.cl. También los puede escuchar de forma diferida en nuestras plataformas de audio, Spotify, iVoox y Apple Music y YouTube. Recuerden también que compartir es ayudar. Si les gusta nuestro contenido, compártalo, y seguirnos también en nuestras redes sociales, Radio F5 en Instagram, Radio.F5 en Instagram y Radio F5 en Facebook. Nos escuchamos la próxima semana en un nuevo capítulo de Actualizando el Medio. Hasta luego. Chao.